Es evidente esa influencia, la influencia de mi formación, digamos, la parte de arquitectura, la parte de diseño industrial. Digamos, de la arquitectura al diseño también hay un cambio. La arquitectura se enfoca en habitar el espacio, en el caso del diseñador industrial. Ya ese objeto no es para ser vivido, sino para que tenga una función. Y de ahí pasar al arte es donde ya esa función tal vez no es muy pragmática, sino que el objetivo ya es mucho más espiritual y filosófico. Bueno, me encuentro en la obra Bisqué. Es un proyecto, digamos, que tiene fundamentalmente la importancia que recoge todos los conceptos que se desarrollan en la exposición de Salvador Guida, a medida de la interposición espacial, lo que tiene que ver con el material y la búsqueda principalmente del reconocimiento del vacío como apropiación del espacio en función del valor de la obra. Yo llamo a esta serie de obras la serie acuática de Salvador, porque refleja muy bien el trabajo y el aporte que él realiza con el manejo del material. La encuentro sólida, representativa, es como una suerte de retrato, nos mira, distingue el espacio, se hace identidad y sobre todo eleva ese sentido creativo de Salvador Guida. Empty Place sugiere, o por lo menos nos indica cierta contradicción, casi a nivel poético. Espacio tiene solamente dos consonantes, pero solo la P es la que prela en el sonido. Las cuatro vocales remiten al silencio, a lo que flota. Tal vez el término espacio es un término en arquitectura, termina siendo la esencia de la arquitectura. Un espacio que pueda contener algo. Esa manera de contener el espacio generalmente se genera delimitándolo o interviniéndolo. Justamente el término empty place tenía un poco la idea o la intención de mostrar la obra del punto de vista del vacío. O sea, a pesar de ser una obra escultórica, de masa, de volumen, digamos, ese volumen de alguna manera se encuentra en una especie de estado de desintegración. Yo intento ir socavando la materia de esas figuras, en el caso de la obra totémica o de la escultura que va en la pared, que se llaman conformaciones. Yo trato de ir desmembrando y eliminándole volumen para justamente hacerla de alguna manera más ligera y permitir que entrase un actor adicional y muy importante, que es la luz en el complemento de la obra.
Este es el proyecto para mí marco de la exposición, el cual genera una integración fundamental de cada uno de los detalles, materiales, construcción y solución de un proyecto que efectivamente define la exposición llamada Empty Places de Salvador Guida. Salvador trabaja con acrílico esencialmente y algunas piezas en hierro, pero tiene una característica fundamental que es que no interviene el color, solamente en las obras blancas lo ha intervenido con color, sino que trabaja con el material puro. Y en este caso, él alcanza un efecto muy interesante, que es lograr la inmaterialidad a través de lo material. Es decir, es una obra cuya transparencia la eleva, obedece a patrones de investigación formal, estrictos, pero le da ese juego de libertad también en la composición, que la quiebra, que no la vuelve simétrica, sino que arranca hacia varios lados, de manera que nos da esa sensación de, sí, de agua, pero de algo que puede ser también un animal marino, una medusa, una alga, es vegetal, es animal, y ese es un efecto que él logra desarrollar en todas sus piezas desde los comienzos de su investigación. Leonardo, esta obra con la que de alguna manera me he familiarizado, permite ser una suerte como de anfitrión que nos recibe por cualquiera de los dos recintos que demarcan la lectura curatorial, expositiva, entra en un sentido frontal para dirigir y disparar, en el buen sentido de la palabra, otras articulaciones de cuerpo que ha hecho esta exposición, como son las obras bidimensionales, que se pliegan de alguna manera al espacio para convertirse en referencias como una suerte de obra bidimensionalidad al espacio para establecer una cantidad de discursos estéticos y conceptuales que tanto el curador, en este caso Gabriel Guevara Jurado, y Salvador Guida y todo ese equipo han construido acá. Obviamente yo no veo aquí maquetas, sin embargo, el arquitecto, ¿cómo existe en esas piezas? La dificultad en este caso de la construcción o la idea de un taller se hacía más compleja porque en el fondo yo soy, digamos, yo terminaba siendo mi mismo cliente, ¿no? Y digamos, en el caso de la arquitectura funciona como resolver problemas, digamos, ¿no? En este caso la problemática mía era justamente la dinámica de el proyecto de arte, lo que implica, y asumirlo de un punto de vista de proyecto y de un punto de vista profesional. Digamos, la idea era generar una gran caja con un aspecto bastante industrial, muy neutra, como una especie de espacio contenedor donde dividí de manera funcional un área creativa para generar las ideas, un área productiva para trabajar las maquinarias y digamos, llevar a cabo digamos, esas ideas, y un tercer espacio que era un espacio de contener la obra, de exhibirla y en el fondo almacenarla, ¿no? La Caja del Centro Cultural Chacao es un espacio de investigación visual. Es un espacio donde podemos tener artistas contemporáneos que muestran una nueva propuesta en este momento del arte en Venezuela. Ha sido muy interesante esta exposición de Salvador Guida porque ha dado oportunidades de aprendizaje. A través del proceso de curaduría, a través del proceso de museografía, o sea, del montaje de toda esta exposición que
parte de esa investigación visual que la caja permite, porque la caja busca. ¿Qué predomina más aquí, el arquitecto o el artista plástico? Porque algunas de esas obras me sugieren la idea de la obra urbana, de la obra ocupando grandes espacios. Y algunas de esas piezas son como las maquetas de lo que en el futuro podría ser una obra grande. Pero es evidente que la obra artística tiene una relación muy estrecha con la arquitectura, con la ciudad, con el espectador, con quien vaya a disfrutar, digamos, ese mensaje que uno pueda transmitir. Es lógico que el desarrollo de la obra escultórica, inclusive bidimensional, que yo pueda desarrollar, tiene una limitante en las dimensiones, pero se termina comprobando la posibilidad, digamos, de cambiar escala y de que pueda ocupar espacios públicos y hacer ciudad, vamos a decirlo así. Da la impresión de que el arte constructivista goza de muy buena salud en Venezuela. La nueva generación de escultores venezolanos han apostado por esa vía. Digamos, encasillar o catalogar la obra como constructivista, no sé si estaría tan de acuerdo. Tal vez pensar en el constructivismo como una idea en movimiento y como la necesidad de generar una metodología para resolver problemas, digamos, de ese punto de vista sí, digamos, mi obra, esa es la esencia un poco de mi trabajo, buscar generarme ciertas problemáticas, ciertos elementos a resolver y en la medida que voy avanzando, idear esa manera para resolver esas preguntas que yo me voy planteando continuamente. Tal vez yo estoy en un proceso donde, digamos, voy creciendo o voy avanzando, donde la obra va madurando y va evolucionando. No siento que yo pueda estar en un estado estático puntual, ¿no? Y eso se ve en el progreso y, digamos, el recorrido de una obra que originalmente empieza siendo bastante figurativa a una obra que hoy en día es de un figurativo abstracto. Bueno, el proyecto curatorial para Empty Places generó, digamos, el reconocimiento de 12 años de investigación de la obra de Salvador Guida a través de la selección específica de un conjunto de obras que permitían interponer desde el proyecto del lo totémico al proyecto, digamos, de la abstracción general. Había un reto principal para la selección y la búsqueda, digamos, dentro de este espacio que es la caja Chacao, de la colocación, digamos, y de la referencia específica en una lectura de narrativa que permitiera que la exposición se construyera hacia esa búsqueda del reconocimiento de su trabajo dentro de la investigación que se propone curatorialmente, que es el vacío. Pocos artistas están manejando el concepto de lo lúdico. Son obras, como decía Perán Hermini de una manera muy hermosa, que mueven a la alegría, a separarnos del sufrimiento, que no son obras expresionistas duras, sino que tienen un valor fundamental que también ejerce la obra de arte, que es llevarnos hacia estados de disfrute, esa sensualidad de la forma. En este caso lo logra pues a través de la libertad del material. Aquí hay una idea de cuerpo, de circunstancias particulares, de exploración de materiales, de forma, como una suerte de estructuras emocionales que nos vinculan, nos obligan como a tener distancia, pero sobre todo a abrazar
esa suerte de silencio que de una manera muy sensible ha conformado el cuerpo existencial de Empty Places de Salvador Guida. Estamos en tu taller en La Trinidad, un taller muy particular, por cierto, porque es tu propia obra arquitectónica, tú lo diseñaste. ¿Qué se siente estar en el taller? ¿Cuál es ese conflicto que en el caso de los escritores y los poetas es la página en blanco? Aquí sería la materia bruta, esperando a que tú la intervengas, a que tú realices el proyecto. Nunca me planteo como esa gran incógnita o vacío de qué voy a hacer. Continuamente yo voy como trabajando, voy generando ideas y las voy construyendo. Y la investigación parte de una manera un poco desordenada, o investigar, buscar materiales, ya siempre con una idea previa. Y, digamos, el universo interno del taller termina siendo un lugar lleno de objetos, lleno de cosas, donde yo, por supuesto, consigo mi gran refugio, mi tranquilidad, y donde simplemente todo va como hablando, todo se va amalgamando, porque yo termino asumiendo esto como una especie de juego, como algo divertido, como algo donde realmente yo tengo libertad. Y esa libertad, por supuesto, me permite equivocarme, meterme por unos caminos que al final son calles ciegas, pero esa equivocación me permite verificar los aciertos. Nos encontramos en un proyecto, digamos, que fluctuó en la investigación en cuanto permitió, digamos, interponer especialmente la necesidad de estas piezas que se llaman, digamos, trozos de petróleo, las cuales forman un tríptico disperso que necesita, digamos, la interposición espacial, y también tenemos la maravilla de poder encontrar los referentes que son las obras, que son los cuadrados en volumen, que crean las construcciones cromáticas que pone para interponer ese elemento de investigación cromática que luego va a fluir en otras de sus piezas. Este ha sido un proceso bien interesante, pasar del color brillante, de los colores muy exacerbados, a los colores neutros y al negro, al no color, pero sin perder la soltura, digamos, de la composición. Estructuras compuestas capa por capa, donde Salvador desarrolla especies de personajes totémicos, de tótems. Cambia un poco también el sentido de estas obras, que son más inmateriales, más lo que yo llamo acuáticas, aéreas, por la presencia de la solidez de una figura. Un tótem puede ser un animal, un objeto inmaterial, un objeto vegetal, pero aquí cobra esa fuerza de la presencia. En otros casos, como las estructuras en negro que vemos allá, el sentido de la investigación es otro, es romper las reglas básicas de la composición, que es el ordenamiento, y hacerlas asimétricas, en un mayor movimiento. Hablemos del ADN artístico. El de Salvador Guida, ¿cuál sería? Tus antepasados escultores, tus maestros, tus grandes referentes. Y también en el plano horizontal, la gente contemporánea contigo. ¿Cómo es esa identificación? Digamos, partiendo un poco de la influencia, digamos, ancestral, familiar, siempre tuve referencias de mis abuelos, porque siempre fueron personas que trabajaron de alguna manera creativa. Mis dos abuelos, por parte de padre y madre, eran sastres, o sea, trabajaban la tela. Ellos emigraron de Italia, y por ahí había alguna vena un poco creativa.
Con respecto a todo lo que representa el entorno, todo lo que están haciendo, lo que se está haciendo en Venezuela, yo tengo una manera de ver las cosas que es siempre tratar de ver el lado positivo. Y eso es una gran influencia de un gran maestro que tuve cuando estudié diseño industrial, que él tenía la capacidad de ver siempre como lo bueno. Y a mí me pareció interesante eso. Todo el entorno de los cuales tengo amistades, escultores, artistas, pintores, hay cosas muy interesantes que se están desarrollando. Para mí no pasan desapercibidas porque en la medida de que cada artista busca la idea de originalidad, termina aportando, digamos, algo interesante a todo este movimiento muy fuerte que se está generando, en este caso, en las artes venezolanas. Lo que ha influenciado mi trabajo, si bien no sé si tiene que ver directamente con la figura humana, sí tiene que ver con una relación más directa con el tema de la naturaleza. La figura humana probablemente está de una manera, está influenciada por lo que es la cultura pop o la cultura popular, toda esa relación con el entorno, digamos, del hombre. Empty Places es una exposición reto individual de Salvador que ha sido para nosotros, digamos, la importancia de lo recurrente en la investigación de lo traslúcido, digamos, lo interpuesto del hueco del vacío y la formación general del color. Este es un espacio que va adquiriendo una vida en la medida en que uno permanece en él. ¿En qué sentido? En que aquí confluyen todos los elementos, la música. Este es un lugar donde la música está presente. Cuando yo trabajo, hay momentos que requiero de silencio. Cuando no, simplemente tengo una música de fondo. Lo que quiero decir que como esto termina siendo casi que una necesidad, yo la inserto en todas esas necesidades, en el dormir, en el alimentarse. O sea, hay una necesidad de estar aquí, de decir algo, de resolver todas esas intrigas y, por supuesto, de seguir enriqueciendo esa base con documentados. Yo tengo, digamos, tengo libros, en la medida que voy teniendo la posibilidad de comprar, digamos, biografías de nuevos artistas, lo hago, porque siempre está esa consulta y ese continuo enriquecimiento de la información, ¿no?